La gente común y corriente anda por otro camino. Los caminos se distinguen por la forma en que se andan. En el camino estrecho y difícil que nosotros seguimos, hay que andar como en el filo de la navaja, porque es muy fácil contagiarse con la gente común y corriente. Es muy fácil adoptar las reacciones de los profanos y profanadores de la vida. De modo que andamos siempre en un estado interior que le llamamos alerta. El estado de alerta nos permite ver, percibir claramente lo que aflora de adentro, lo que sale espontáneamente según sean las circunstancias. Si no estamos en estado de alerta, entonces las circunstancias nos envuelven y nos hacen actuar profanamente, sin recato. El estado de alerta se lo conoció mucho antes de Cristo. En las leyendas griegas, por ejemplo, la de Perseo, dice que tenía que decapitar a un monstruo llamado Medusa o Gorgona, que tenía su cabeza llena de serpientes. Analizando ese pasaje de la leyenda de Perseo, podemos ver que la medusa es el ego. Su cabeza llena de serpiente quiere decir los diversos yoes de que está compuesto el ego. Y el arma de Perseo era un escudo que reflejaba todo. Era como un espejo. Entonces dice que Perseo no podía mirar de frente a la medusa. Nosotros tampoco podemos mirar de frente al ego. Solo podemos ver sus acciones a través del estado de alerta. Si no estamos en ese estado de alerta, es decir, si no tenemos ese escudo, nunca podemos ver cómo es que actúan los agregados psicológicos que constituyen el ego. De modo que el estado de alerta es nuestro escudo para percibir las diferentes insinuaciones de los diferentes yoes. Por ejemplo, el yo ladrón, el yo deshonesto, nos insinúa agarrarnos lo que no es nuestro, o engañar a los otros para quedarnos con ganancias ilícitas. Esa entidad no la podemos ver hasta cuando no tenemos la capacidad de ver. La capacidad de ver se llama clarividencia y se desarrolla en la medida que vamos trabajando con la transmutación de la energía sexual. Se dice que la clarividencia es como un tercer ojo que está situado en el entrecejo. Esa capacidad visual nos permite ver
a los demonios de Set, a los yoes. Pero mientras no tengamos una fuerza interior, un poder interior muy fuerte, es mejor que no los veamos a los yoes, porque nos pueden causar temor, y ese temor lo pueden utilizar para chantajearnos. Muchas veces en mis prácticas he visto a esos yoes y se me acercan con caras diabólicas como para meterme miedo. Pero a mí ya no me puede asustar ni el mismo papá del diablo, porque ya sé cómo utilizan su fealdad para que la gente les tema. Hay una palabra que ustedes pueden utilizar cuando tengan alguna clase de experiencia de ese tipo. Es sencilla, va de retro, pero con fuerza. Va de retro, Satanás. Y eso no lo resisten. O también nombrarles al Cristo, en el nombre del Cristo. Por el poder del Cristo. Tampoco resisten esa palabra porque es una palabra mántrica de gran poder. Por eso es que la mayoría de esas religiones de fornicarios no usan mucho la palabra Cristo. Usan la palabra Jesús. Jesús se puede llamar cualquiera, ¿no es así? Dice que un ladrón se metió a una casa y estaba robando cosas y metiendo en un saco. Y un loro que estaba colgado ahí le decía, Jesús te está mirando. Jesús te está mirando. Y el hombre le decía, cállate la boca, loro. Que Jesús y que Jesús. Y dice, sí, está detrás de ti. Lo miró y era un pastor alemán de este tamaño. De modo que hasta un perro le pueden poner el nombre de Jesús. De modo que ustedes ven que casi no hablan la palabra Cristo, sino dicen Jesús. Que Jesús te ama, que Jesús es. Pero más poder tiene decir Jesús Cristo. Él tiene poder. Tiene poder conjurativo. Los demonios temen a la vibración que produce la voz con la palabra Cristo. Así pues que no se preocupen si llegan a ver así rostros horribles como queriendo acercarse a siempre. Mándenlo en nombre del Cristo. O simplemente va de retro, Satanás. No temer, porque dice que los demonios se sustentan con el miedo de la gente. Los temores son los que hacen que la gente obedezca al diablo, como esos matones de las historias que obligan a la gente a que les obedezca, a que le paguen tributo, ¿verdad? Por miedo de que los maten. Así que no tengan miedo por nada. De modo que el camino estrecho y difícil que nos conduce a otro estado de conciencia es lo opuesto al camino ancho y fácil donde anda todo el mundo. Andan todas las religiones, todos los gobiernos, todas las políticas, todos los crímenes andan por el camino ancho. Nosotros andamos con nuestro estado de alerta por el camino estrecho y difícil, porque no queremos perdernos en el abismo de la mentira, del odio,
de los crímenes, del robo. Y los seres humanos están tan dormidos que no creen que son mentirosos, no creen que son ladrones. Dicen, no, yo no robo nada a nadie, yo no miento a nadie. Dicen así, yo soy una persona muy honesta. La risa de escucharlos, ¿no? Porque el solo hecho de decir eso ya es una mentira. De modo que a través de los esfuerzos que vamos realizando en nuestro diario vivir, vamos elevando el nivel de nuestro ser. Vamos desarrollando nuestra conciencia. Nos vamos convirtiendo poco a poco en individuos. Cada vez que muere alguno de los defectos psicológicos, nuestra conciencia aumenta. Una vez mi Madre Divina eliminó de mi mundo interior a un defecto muy poderoso que yo había desarrollado en una vida anterior. Y después que lo eliminó, vino a mí una especie como de fantasmita luminoso y anduvo a mi alrededor diciéndome lo que había pasado. Entonces me di cuenta de que ese fantasmita luminoso era la parte de conciencia que estaba embutida en ese demonio que mi madre había convertido en polvo. Los demonios se convierten en polvo cuando la Madre Divina los fulmina. Pero la Madre Divina necesita que nosotros pongamos la fuerza. Y la fuerza que nosotros ponemos proviene de la transmutación de nuestra energía sexual. Entonces ella utiliza esa energía magnética, eléctrica, y la usa como un rayo, como una lanza, y fulmina a los agregados psicológicos. Pero hay una condición para que la Madre elimine cualquier defecto, es que nosotros lo hayamos aislado. Cuando no permitimos que el defecto actúe en su forma común y corriente, el defecto comienza a quedar aislado. Entonces la Madre Divina puede fulminarlo. Pero si lo fulminara estando ligado a nosotros, a nuestra mente, a nuestras emociones, sería algo así como si un médico extirpara un tumor con un disparo. ¿Qué pasaría? Causaría mucho daño al paciente. En vez de sanarlo, le produciría un estado peor de salud, o hasta podría morir. De modo que la Madre Divina no fulmina ningún defecto a menos que esté aislado, que ya no pueda actuar. Ya saben que todo defecto tenemos que manejarlo con tres fuerzas. Primero, descubrirlo, saber que lo tenemos. No enojarnos cuando nos hablan de ese defecto es una señal muy buena, porque el que se enoja cuando le hablan de algún defecto es porque no sabe que lo tiene. Y nosotros necesitamos saber de la existencia del defecto.
necesitamos saber qué es lo que hace el defecto en nuestra vida. ¿Qué es lo que nos perjudica? Digamos, el defecto del orgullo nos hace pelearnos con los demás, nos hace que no perdonemos a la mujer o a los hijos o al marido, nos hace que reaccionemos muy negativamente cuando nos hieren eso que se llama amor propio. Disque amor propio. Entonces tenemos que saber que tenemos el defecto y tenemos que trabajarlo así. Primero lo descubrimos, porque los defectos afloran en el roce con los demás, en el diario vivir. Los defectos afloran espontáneamente. Si estamos dormidos, no los vemos. Si estamos en estado de alerta, sí los vemos. Entonces sabemos que lo tenemos. Ese es uno de los aspectos más difíciles del trabajo sobre sí mismos. Y no se trata de hablar así mecánicamente, no, yo sé que soy esto y soy aquello, eso no es. Es saber que tenemos el defecto para nosotros mismos. No para decirle a los demás, sí, yo sé que soy esto y soy aquello, eso no es lo correcto. Es para nosotros mismos el convencimiento de que tenemos el defecto. Entonces, cuando nos hacemos conscientes de que tenemos un defecto, comenzamos a andar como si tuviéramos un clavo en el zapato, que cada vez que pisamos nos punza, nos duele, nos molesta. Si estamos muy contentos con el defecto y muy de acuerdo en todo, entonces no lo estamos trabajando. Hay que sentir que el defecto nos lastima, que nos causa daño, que nos produce estados negativos en el carácter o en los sentimientos. Entonces eso es saber que tenemos un defecto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo agarramos a palos, o a trompadas, o a patadas? Lo que tenemos que hacer es comprender el defecto. ¿Qué significa comprender? Significa que no lo justificamos ni lo condenamos. Cuando el proceso de condenar o de justificar desaparece, entonces viene el tercer aspecto que se llama comprensión, el tercer factor. Así, cuando comprendemos el defecto, este ya no puede esconderse, ya no puede actuar como actúan comúnmente los defectos. Entonces comienza a debilitarse. Todo defecto comienza a debilitarse cuando no le damos eso que se llama gusto. Y después queda como una especie de aislamiento. No puede actuar. Cuando el defecto queda en esa posición es cuando la Madre Divina lo puede fulminar, sin causarnos ningún daño. Es el trabajo con los defectos y tenemos que hacerlo. No basta con considerar que es verdad, hay que hacerlo. Entonces nos damos cuenta que todos los defectos
nos han robado parte de nuestra conciencia y por eso tienen fuerza sobre nosotros. Pero la comprensión es un poder grandísimo. Cuando comprendemos algo, ese algo deja de ser conflictivo en nosotros. Cuando comprendemos un defecto, ya no podemos vivir con el defecto. Nos molesta, nos causa inestabilidad. Nadie podría irse a acostar a su cama sabiendo que dentro de su casa hay un ladrón escondido. ¿O sí? De modo que el trabajo de eliminar defectos resulta ser más difícil que el de transmutar la energía. Porque después de varios años, transmutar la energía se vuelve nuestro estándar sexual. De modo que el trabajo más difícil es el de la muerte de los defectos. En eso se fundamenta lo que se llama la muerte mística. Si no hacemos el trabajo con la muerte mística, viene entonces la muerte segunda. La muerte segunda es la desintegración de los agregados psicológicos, pero abajo, en el reino de Proserpina, ahí se desintegran. Y eso puede durar mucho tiempo. De modo que es mejor eliminar los defectos aquí mismo, aquí y ahora, de una vez. No andar cargando con toda esa porquería de defectos que nos causan tantos problemas. Todos los problemas de la vida provienen de los defectos, de los yoes, de los agregados psicológicos que constituyen al ego. De modo que es necesario comprender la íntima relación que hay entre defecto y problema. Muerto el defecto, muerto el problema. Como dirían los mexicanos, muerto el perro, muerta la rabia. De modo que eso de eliminar defectos debe convertirse para nosotros en una lucha constante, en una lucha interior permanente. Esa lucha solo puede terminar cuando el ego ha muerto totalmente. Y cuando el ego ha muerto, entonces es cuando llegamos a ese estado del que Jesús decía que debemos ser como niños. El niño no tiene lujuria, ni codicia, ni envidia, ni pereza, ni gula, ni nada de eso. Así es que debemos aspirar todos los días a llegar a la limpieza total, a la emancipación psicológica y espiritual. Eso es lo que propone este conocimiento, ahora y siempre, con Jesús y antes de Jesús, morir en sí mismos para poder resucitar, para poder nacer de nuevo, para poder convertirnos en personas diferentes. ¿Diferentes a quién? Diferentes a lo común, a la gente común, a la gente profana. Eso es lo que debemos buscar, porque la vida no tiene ningún otro significado.
todo lo que podamos juntar, reunir, acumular materialmente en este mundo, se queda ahí cuando llega la muerte del cuerpo, ¿verdad? No podemos llevarnos nada. Eso no quiere decir que debemos vivir en la miseria. No, debemos esforzarnos por tener pan, abrigo y refugio, pero sabiendo que eso es para el cumplimiento de algo pasajero en nuestra vida. Si tenemos personas que dependen de nosotros, tenemos que cuidarlas, darles lo que necesitan, pero abandonar definitiva esa idea de acumular. Necesitamos tener una vida digna, no vivir en la miseria. El que vive en la miseria está fracasado. Y nosotros de ninguna manera proponemos que el ser humano viva en la miseria. Debe vivir muy dignamente, pero teniendo en cuenta que no estamos acá para acumular bienes, riquezas, porque donde están las riquezas, ahí está nuestro corazón, dijo Jesucristo. Así pues que la eliminación del ego pluralizado es nuestra salvación, es nuestra liberación, es nuestra emancipación. Cuando el ego pluralizado ha muerto, nos convertimos en individuos. Individuos que no varían en su forma de ser, que no dicen ahora una cosa y después otra cosa, porque ya no tienen el ego pluralizado. Tienen un centro de conciencia desde el cual gobiernan todas sus funciones, todos sus pensamientos, sentimientos, acciones y relaciones sexuales. Eso requiere tiempo, paciencia y persistencia. Nunca desistir de nuestro propósito de liberarnos. Eso quería decirles esta noche. Si desean preguntar algo, pueden hacerlo. ¿Cuál es el misterio del Baphomet? Baphomet es el diablo. Y el misterio del diablo es llevarse al alma, al abismo. De modo que es necesario que Baphomet, el diablo, no intervenga en nuestra forma de vivir. Tifón Baphomet no debe manejar nuestra vida. ¿Cómo? Lucifer es el impulso sexual. Cristo Lucifer nos da el poder sexual con el cual podemos transformarnos íntimamente. El impulso sexual. Maestro, nos decía que en la vida todo es pasajero, maestro. ¿Qué tiene que ser permanente en nosotros? Que no sea pasajero. Nuestra conciencia, nuestro modo de ser. El nivel de ser es lo que nos proporciona esa estabilidad, ese estado permanente de corrección,
podríamos decir, de santidad. La palabra santidad no se refiere para nada con eso que llaman debilidad de carácter. El santo es siempre un tipo muy fuerte, que tiene siempre poder sobre las debilidades comunes y corrientes de la gente. De modo que el santo no es ningún débil. Todo hombre que trabaja por su santidad está trabajando por su poder, por su fuerza, por su individualidad, por su honestidad, por sus virtudes. Está buscando por el despertar o por el estado de alerta. La mente mejora. Así es, porque los yos manejan a la mente y hace que te duermas. La mente por sí sola es un instrumento. La puedes manejar tú o te la puede manejar cualquiera de los diablos. Lo importante es que lo manejes tú, que le ordenes lo que tú quieres. Lo mejor con la mente es que esté siempre en silencio, porque la mente es un instrumento femenino y su función no es la de proyectar, sino la de percibir, la de recibir información. Cuando la mente está quieta y en silencio, la información nos llega sobre lo que queremos saber. Pero si la mente está llena de pensamientos, es como un frasco que está lleno de cosas. Entonces no puedes poner nada en ese frasco porque está lleno. Para que pongas algo en el frasco debe estar vacío. Eso es la mente. Para trabajar con los gentes, maestro, tiene que ser como uno a la vez. No se puede simultáneamente con dos o tres. No, con uno. Aunque podemos controlar a los otros. Con el estado de alerta controlamos a los diferentes yoes. Pero el trabajo tienes que hacerlo con uno. Primero, después con otro, después con otro. Y en momentos en que la mente se descontrola, y la imaginación empieza, la imaginación mecánica empieza a llevar por esos, nos suma una depresión de los miedos, bajones, como se dice. Entonces tienes que cantar. Los mantras son para eso. Hay que cantar los mantras. La pronunciación de los mantras es alargar el sonido de las letras principales de las palabras mántricas. Un mantra en especial. Todos son especiales. Maestro, cuando no transmutamos la madre divina, no tiene por qué estar eliminada. No tiene con qué liberarte. Tenemos que poner de nuestra parte. Por eso dice, a Dios pidiendo, pero con el mazo dando. No vamos a estar como el que llegaba a la iglesia y le decía al santo, ay, santo fulano, dame pues la lotería. Todos los días iba con eso. Hasta que un día el santo le dijo, por lo menos compra el billete, desgraciado. Muchas gracias por escucharme.